Muy buenos días, profesoras y profesores. Son las 10:05 de la mañana. Bienvenidas y bienvenidos al primer conversatorio en línea para la reflexión sobre el currículo organizado por el Proyecto Unidad Pedagógica de las Licenciaturas y la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Cauca. Hoy, 1 de diciembre de 2020, Luchas Cantadas, una expresión cultural y social de inconformidad, rebeldía y resistencia de la gente negra del norte del Cauca y sur del Valle. El profesor invitado es el profesor Danilo Reyes Abonía, egresado de la Universidad del Cauca, licenciado en Etnoeducación y magíster en Educación Popular. Para favorecer la calidad de la llamada, le agradecemos mantener su cámara y micrófonos desactivados. Si por accidente se activa un micrófono, este será silenciado. Por favor, use el chat para escribir sus preguntas, comentarios y felicitaciones, los cuales serán leídos al finalizar la exposición. Si desea recibir el video y el material del conversatorio, diligencie los datos en el enlace que se compartirá en unos segundos a través del chat de este conversatorio. Profesor Danilo, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por unirse a esta iniciativa. Voy a dejar de presentar nuestro cartel de publicidad. Active su micrófono, por favor, profesor Danilo, y adelante. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Danilo Reyes Abonía. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre las luchas cantadas. Sobre las luchas cantadas como una expresión cultural y social de inconformidad, rebeldía y resistencia a la gente negra del norte del Cauca y sur del Valle. Es un trabajo de investigación en etnoeducación y educación popular que les quiero presentar. Y muchas gracias por la invitación, profesora Paola, a mi profesor Adolfo Albana Chinte, que fue la persona el profesional que dio mi nombre, ¿no?, para este conversatorio. En verdad que muy contento de que me estén acompañando en este conversatorio y la mejor vibra, ¿no?, los mejores deseos para que todo nos salga bien. Yo quiero comenzar este conversatorio con una canción de luchas cantadas que tiene que ver con ese mismo proceso, donde es uno de los productos, de los resultados de esta investigación que realicé en el norte del Cauca. Entonces la canción se denomina Cinecio Mina. Y con Cinecio Mina vamos a comenzar, y entonces voy a presentar la canción, compartir pantalla para presentar la canción, y luego seguimos con el conversatorio y este diálogo de saberes para el día de hoy. Silencio, mira, yo por la libertad. Silencio, mira, negro de armas tomar. Silencio, mira, lucho por la libertad del pueblo por mexicano. Siempre te recordará. Silencio, en los comienzos del siglo, el cacao y el café florecían en las fincas de campesinos de ayer. La gente de nuestros pueblos siempre tuvo para comer. De sus tierras a los negros quisieron
quisieron desalojar y arrebatarles las fincas que habían logrado sembrar. De Quintero a la Dominga, del cuerpo hasta Barragán. Silencio, silencio, mina, negro de armas tomar. Silencio, silencio, mina, lucho por la libertad del pueblo norteamericano. Siempre te recordará. Silencio. Mi gobierno pudieron desanimar y a tus hermanos los negros ayudaste a organizar, a defender sus derechos, su tierra y su dignidad. A pesar de que quisieron, no te pudieron coger, pues si acaso te cercaban cuando te iban a prender, la oración del justo pues te hacía desaparecer. Silencio, silencio, mira, negro de armas tomar. Silencio, silencio, mira, lucho por la libertad del pueblo norteamericano. Siempre te recordará. Silencio, mira, 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 silencio, luchó por la libertad de sus hermanos. Silencio, de sus tierras a los negros quisieron desalojar. Silencio, y arrebatarles las fincas que habían logrado silencio. De Quintero a la Dominga, del pueblo hasta Barragán. Silencio, oye, oye, mira, mira, luchó por la libertad. Bueno, ustedes se preguntarán quién es Sinesio Mina. Sinesio Mina. Perdóneme, profe Danilo, ¿usted podría ubicar un poco mejor su cámara, por favor, para que le veamos la cara completa? Eso es, está perfecto. Muchas gracias. Continúe, Listo. por favor. Listo, profe Paola. Decía que ustedes se preguntarán quién fue Sinesio Mina. Sinesio Mina fue un luchador del norte del Cauca que estuvo en la guerra de los 1000 días, ¿no? Defendiendo esos procesos de lucha fratricida que siempre han habido en este país. Y Sinesio Mina fue un luchador del norte del Cauca que defendió a sus gentes, ¿cierto? Como lo dice la canción. Ahí está expresado, pero más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que es prácticamente se honra la memoria de Sinesio Mina como luchador del norte del Cauca con esa canción. Yo dedico esta presentación de hoy, ¿cierto? Este conversatorio a la memoria del maestro Manuel Zapata Olivella. El Ministerio de Cultura declaró que el año 2020 es el año de Manuel Zapata Olivella, que se fue el 19 de noviembre del año 2004. Y también quiero honrar la memoria y ese acto heroico de Rosa Luis Pars, ¿cierto? Que el 1 de diciembre, feliz coincidencia, el 1 de diciembre de 1955 se negó a darle el puesto en un autobús en los Estados Unidos a una persona blanca, cuando los negros no, lo que eran los negros, los indígenas y los asiáticos no oían. Si el bus se llenaba e iba una persona blanca de pie, el indígena, el negro, el asiático tenía que pararse para ceder el puesto, y Rosa Luis Pars se negó a hacerlo en el año de 1 de diciembre de 1955. Entonces, como les digo, feliz coincidencia de hoy poder que este conversatorio coincida con los procesos de lucha y reivindicación a nivel regional, a nivel nacional y
a nivel internacional, ¿no? La lucha de los afroamericanos por lograr condiciones de derecho, igualdad, ¿cierto? Igualdad, inclusión, que se les respete. Esa lucha de Rosa Luis Parks por los derechos humanos, los derechos sociales, realmente bienvenido en este conversatorio. Quiero hacerles la presentación, voy a compartir pantalla. No sé, voy a cerrar mi cámara para tener mejor. Bueno, no voy a prender, no, sí, porque yo creo que la señal está bien. Entonces voy a compartirles pantalla. La señal está bien, profe, no se afane. Si llega a haber algún problema, yo le aviso. Listo, profe Paola. Le digo profe porque ella me dijo que no le dijera doctora, ¿no? Así es, que no he hecho el doctorado todavía. Listo, mi profe, listo. ¿Ya están viendo? Sí, ya estoy Sí, compartiendo. señor, póngalo en modo presentación, por favor. Ah, bueno, ajá. Modo presentación. Ahí está perfecto, ¿cierto? Señor, muchas gracias. Bueno, pues. Sí, entonces, hablar de este conversatorio como, sí, acerca de la investigación que realicé, como les dije antes, de las luchas cantadas como una expresión cultural y social de inconformidad, rebeldía y resistencia de la gente negra del norte del Cauca y sur del Valle. Esta es una investigación que hace parte de dos amores epistémicos que yo tengo. ¿Cuáles son esos dos amores epistémicos? Primero, la investigación que realicé sobre la historia del Alto del Palo, la comunidad del Alto del Palo, ¿cierto? Donde yo soy nacido, un pueblo que amo, que llevo en la sangre, en el espíritu, en los dictados del alma, ¿cierto? Con respecto a mi territorio. Y entonces, en esa época, pues yo quise contar, cuando estaba en la carrera de pregrado, donde jugó un papel muy importante para que yo pudiera cumplir ese propósito, el profesor Adolfo Albana Chinte, ¿cierto? Que me recomendó al profesor José Antonio Caicedo Ortiz, la profesora Elizabeth Castillo. Estuvieron muy presentes para que esa investigación se pudiera dar a cabo, porque yo lo que quería era contar a través de mi terquedad, de mi necesidad, la historia del Alto del Palo, que la denominé la comunidad del Alto del Palo, una historia oral de recuerdos y olvidos a dos voces. Y así se tituló ese es el nombre que lleva la tesis de pregrado mío, que luego se convierte en libro que se llama Memorias de mi pueblo. Entonces, ese es mi primer amor epistémico. Y el segundo, esta investigación sobre las luchas cantadas que me apasionan. Por aquí vi que conectó el profesor Carlos Velasco, el profesor Velasco, Carlos Velasco, que es apasionado también de este proceso de investigación, ¿no? Carlos Alberto Velasco, doctor de PhD de la ciudad de Villarrica, hijo de Villarrica, como yo soy hijo del Alto del Palo. Y entonces, en ese proceso de luchas cantadas, que prácticamente fue para la cuestión, pues lo hice en la maestría, ¿no? En la maestría, pero esto es una investigación que llevo en el alma, en el corazón, como les digo. Soy apasionado de esas luchas cantadas, porque cuando escuchaba las canciones, yo no sabía que los autores de ese proceso organizativo de luchas cantadas estaban vivos, ya hasta que en una ocasión yo le decía, la profesora Elizabeth me decía, Danilo, ¿y usted qué quiere investigar? Y yo le dije, no, profe, yo me gustaría sobre las luchas cantadas. Y ella también me dice, y yo le digo, pero es que yo no sé dónde, si esta gente vive o no. Y me dice, no, ellos están vivos. Y me mencionó algunas personas, como la profesora Sorinés Larraondo, el actual gobernador del Cauca, Elías Larraondo, es hijo de este proceso de luchas cantadas. Y entonces, pues, lógico, teniendo las personas, y luego pues llego a hablar con el profesor James, contándole muy emocionado de que yo iba a hacer una investigación sobre las luchas cantadas, y el profesor James me dice, Danilo, si yo hice parte de ese proceso. Ya, entonces, y que el profesor James, pues somos compañeros de estudio de bachillerato, amigos de toda la vida, y entonces pues prácticamente me coloqué en la tarea muy temprana, ¿cierto? Haciendo la maestría, de colocarme a investigar. Entonces, esas luchas cantadas tienen, más adelante pues usted me diré qué son las luchas cantadas. Objetivo general, había un objetivo general, pues yo ya no soy estudiante, pero sí, esta fue la forma como abordé la investigación, que era indagar la trayectoria y la memoria política de algunos líderes que participaron en las luchas cantadas en el norte del Cauca,
y sur del Valle, por allá en los años 80. Y tenía unos objetivos específicos, que era identificar dos líderes protagonistas de las luchas cantadas, analizar dos historias de vida de los líderes de esas luchas cantadas y mirar cuál es el impacto y la pertinencia de las luchas cantadas hoy, recuperar la memoria política de las luchas cantadas a través de la historia de vida de los líderes y también repotenciar y fortalecer el pensamiento y los procesos afros del norte del Cauca a través de las luchas cantadas, porque considero que este proceso de luchas cantadas es un proceso de marca mayor, un proceso tan grande, una escuela de liderazgo donde estos jóvenes se formaron en este proceso, en esta escuela de liderazgo, con el llamado que le hizo el doctor Gustavo Ignacio de Ruz, ¿cierto? Para que se congregaran en Villarrica, Cauca, y ahí atendieron ese llamado muchos de los jóvenes que tenían esa inconformidad por lo que pasaba en sus territorios, lo que tenía que ver con el racismo, la exclusión social, la invisibilización, los problemas como la falta de agua, energía, bueno, eso se lo voy diciendo, y estos jóvenes, Gustavo Ignacio, el doctor Gustavo Ignacio de Ruz llamó a que conocieran su historia. Entonces las luchas cantadas tienen un contexto. ¿Cuál es el contexto de las luchas cantadas? Villarrica fue el epicentro, Puerto Tejada, Caloto, Suárez, Buenos Aires, Guachené, Pailla, Santander de Quinchao, y con sus veredas, ¿no? Que pues, por la economía del tiempo, pues tampoco no las voy a mencionar, ¿cierto? Pero por lo menos en Caloto estaba San Nicolás, Santa Rosa. En Villarrica, algunas veredas como Quintero, personas de Quintero también acudían a este llamado. Y en el sur del valle, pues ahí estaba Villa Paz, Quinamayor, Robles, también líderes y lideresas de esas poblaciones hicieron parte de este proceso de luchas cantadas, proceso que realmente deja unos líderes muy destacados como Faraón Angola, como el doctor Elías Larraondo, el gobernador del Cauca, la profesora Sorinés Larraondo, James Aguilar, el profesor Alberto Castrillón, Francisco Paz, que fue uno de los más grandes líderes para asumir también este proceso, ¿cierto? Félix Manuel Banguero, en fin, fueron muchos y casi la mayoría de ellos estuvieron al frente de sus municipios como alcaldes y algunos como docentes, que todavía están en la docencia y algunos son líderes sindicales. Entonces, este es el proceso de luchas cantada, un llamado que les hace el doctor Gustavo Ignacio de Ruz, y también contaron con el apoyo, con la sabiduría, la sapiencia del doctor Orlando Falsborda. Se reunieron con él estuvo con ellos, también dándole línea, ayudando a fortalecer ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento de reivindicación, de conocer la historia, de conocer la memoria, de conocer los procesos sociales. Entonces tuvieron la influencia también del MI9. El doctor Gustavo Ignacio de Ruz fue también ministro de Salud por parte del MI9, ¿no? De ese movimiento que interpelaba al Estado, ¿no? En busca de una inclusión social y en busca del favorecimiento de los de abajo, de los excluidos, de los invisibilizados, de esos que han estado relegados a cinturones de miserias en el tiempo, ¿no? Y por mucho tiempo, ¿no? Que todavía esto persiste. Tenían ese proceso de luchas cansadas con el contexto social, político, pues también había un descontento generalizado en la región por el abandono estatal. Abandono estatal que todavía está presente. La gente todavía lucha por muchas cosas. La gente lucha por el agua, por la tierra, por la cuestión del salario, por la cuestión laboral, por la educación. Los procesos de industrialización de la caña de azúcar también han sido muy, pues ustedes saben cómo la gente pierde la finca tradicional, ¿no? A través del cultivo de la caña, cuando Estados Unidos le hace bloqueo a Cuba, ¿cierto? Bloqueo en todo el sentido de la palabra, en 1962, que primero comenzó en 1958 con un bloqueo de armas, ¿no? Donde no le vendía armas a Cuba, y luego entra en un bloqueo donde quería el gigante, especie de David Goliat, quería prácticamente desde su perspectiva, ¿no? Aplastar al enano, ¿ya? Era Estados Unidos queriendo reventar a Cuba. Entonces ahí vino lo que fue esa otra opción, ¿no? Como Cuba es un productor de azúcar, ¿cierto? Entonces también que se consideraba como el primer productor de azúcar en el mundo,
Entonces vieron que Estados Unidos no le compraba nada a Cuba, ni dejaba entrar ni dejaba salir nada de Cuba, hasta el punto de que si otro país, así fuera europeo, le iba a vender, por decir algo, vehículos a los Estados Unidos, tenía que ese país demostrar de que el níquel, que los materiales que utilizaron no tenían que ver, no habían salido de Cuba, que no eran producidos en Cuba. Había un descontento en esa época, en el contexto político y social de las luchas cantadas por los megaproyectos como la construcción de la represa de la Salvajina y la fábrica de química básica. Y ahí hay unas canciones, ¿no? Producto, porque las canciones, hay que mirar quiénes estaban detrás de las canciones, no es la música por la música, ¿no? Esas canciones expresan rebeldía, inconformismo, denuncian, hacen denuncia, unas denuncias acerca de los abusos cometidos. Entonces, eso tiene que ver, por lo que coloco en contexto, de quiénes estuvieron detrás de este proceso animando a estos jóvenes de entonces, ¿no? Porque eran muy jóvenes, en 1985, algunos no superaban los 20 años. Y también hay una joven joven en ese entonces, una niña de ese entonces, que era la profesora Jimena Filigrana, que hacía parte, Gómez Filigrana, que hacía parte de ese proceso de luchas cantadas. O sea que este proceso era una verdadera escuela de liderazgo de marca mayor, yo digo que tal vez tan grande como el CRIP, ¿ya? Pero como no son experiencias diferentes, el movimiento, el CRIP, que nace en 1971, por una cosa muy grande, ¿no? Que bajo el legado, el conocimiento, la filosofía de Manuel Quintín Lame, el CRIP se fortalece, pero no quiere decir que las comunidades afro seamos iguales a las comunidades indígenas. Todos tenemos una manera diferente de vivir la vida, de luchar nuestra propia historia, de conocer nuestros propios procesos. Entonces, estos jóvenes en esa escuela de liderazgo se forman, ¿cierto? Van a la universidad, la mayoría, y comienzan a hacer incidencia en sus territorios, a buscar exclusión y a tomar el poder en sus territorios y a no dejarse manipular por aquellos que nos han, valga la redundancia, manipulado histórica y políticamente en el tiempo. Y entonces toman el poder y hacen grandes transformaciones en el territorio, por lo menos el Faraón Angola. ¿Qué hizo Faraón Angola? Porque en Puerto Tejada había un hacinamiento, ¿cierto? Por la gente que se desplazaba del sur, del Patía, del lugar del Patía, de Nariño, de Pasto, de Tumaco, a cortar caña, a trabajar en la industria, en el monocultivo de la caña. Entonces en Puerto Tejada, mediante, eso lo sé, mediante la investigación, porque yo no viví este proceso, hay unos líderes que sí lo vivieron, ¿cierto? Y que ojalá sean los que estén invitados a estos espacios, ¿no? En este espacio, porque yo entro como investigador, pero ellos sí lo vivieron, lo sufrieron, lo padecieron, ¿cierto? Entonces, Faraón Angola, que fue alcalde de Caloto, organizó un movimiento a unos jóvenes para luchar y lograr rescatar, quitar, recuperar tierra que tenía el ingenio, ¿ya? Creo que fue el ingenio Cauca, y entonces funda el barrio Carlos Alberto Guzmán. ¿Y quién fue Carlos Alberto Guzmán? Un joven que murió en esa reyerta, un joven estudiante. Se dice que era estudiante de sociología de la Universidad del Valle, y él muere, y por eso el barrio Carlos Alberto Guzmán lleva ese nombre, ¿no? En memoria a ese líder, de esa persona que derramó su sangre en procura de que otros vivan mejor. Entonces, como les decía, ahí eso, o sea, esas luchas cantadas consisten en esto, ¿cierto? En esa escuela de liderazgo para la reivindicación de la memoria de los derechos. Y esas mismas luchas cantadas tienen unas características, ¿cierto? Por eso yo les decía ahora, fue un movimiento afro de lucha popular que yo dije de marca mayor, ¿cierto? Incorporó la perspectiva étnica cultural cuando no había reconocimiento jurídico de la afrocolombianidad. ¿Y por qué digo que recuperó? No había en esa época, ¿cierto? Porque la ley 70 es hija de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 70 es del 27 de mayo de 1993. Ya, pero estos jóvenes eran adelantados en el tiempo porque ya estaban hablando, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la historia, la cultura, la etnicidad, lo que tiene que ver con el territorio, con el yo étnico.
con esos procesos de luchar para vivir y aspirar a vivir en un mundo mejor y más justo. Ellos ya estaban buscando eso. Aquí está el profesor James Aguilar, que muchos lo conocen, está haciendo la maestría en educación popular también en la Universidad del Cauca. Él es egresado en Ciencias Sociales de Univalle. El profesor Alberto Castrillón, profesor muy relevante, muy significativo para la gente de Puerto Tejada, el líder en lo que es Azoinca, en el sindicato de Azoinca. Entonces, una de esas características de la lucha cantada es esa, que es un movimiento agro de lucha popular que incorporó esa perspectiva étnica, esa ley 70, que nos permite hacer procesos etnoeducativos, ya para que sean incorporados, no solamente que se haga etnoeducación afrocolombiana, sino que también se dé la cátedra de estudios afrocolombianos. ¿Ya? El artículo 39 de la ley 70 habla de que la cátedra debe ser compartida en todos los establecimientos educativos de la nación, ya en el área de ciencias sociales. Fue un proceso de formación política, otra de las características de las luchas cantadas, de liderazgo afrocolombiano, más importante del norte del Cauca, digo yo. Vuelvo y lo repito, fue un proceso de formación política donde se enseñó la historia, la identidad, lo cultural, y la lucha por el territorio, y la memoria también, ¿no? Y las reivindicaciones étnicas, ¿cierto? De luchar para que este norte del Cauca sea mejor. Y bueno, en ese proceso pues yo también justificaba esa investigación, ¿no? Le daba una justificación donde yo plasmé en ese momento histórico, porque la historia tiene calendario, ¿no? De mi trabajo, del trabajo de investigación, para no decir mi trabajo, porque pues es el trabajo que se hace con la gente, donde la gente que lo vivió es la que debe tener más apropiación de decir mí, yo digo el trabajo. Entonces yo decía que la educación popular y los procesos interculturales nos permiten conocer la realidad para transformarla. Y este ejercicio de praxis tiene una apuesta política liberadora, busca despertar conciencia en los oprimidos para que sigan luchando por su liberación. Desde esta perspectiva, el trabajo de investigación acerca de las luchas cantadas se ve permeado por todos los elementos que nos convocan a conocer realidades para intervenirla mediante la praxis, la práctica en busca de una transformación. Este ejercicio de sistematización de las historias de vida nos permite recabar la memoria de las comunidades afrocolombianas para incidir en su devenir histórico. Y en verdad que ese proceso de luchas cantadas le ha hecho bien, le hizo mucho bien a esta comunidad, hasta el punto que en más de 500 años de travesía, de invisibilización, de exclusión social, hoy este producto de las luchas cantadas tenemos un gobernador, y el gobernador del Cauca, el doctor Elías Larraondo. El primero en el norte del Cauca, ¿no? Primero que llega a la gobernación, y él es hijo de las luchas cantadas. Entonces, yo prácticamente en la investigación pues trabajé con unos referentes conceptuales, teniendo la educación popular como el enfoque pedagógico y político, ¿no? Porque ese es el centro, ¿no? Por eso era una maestría en educación popular. Y es, entonces, no podríamos hablar de educación popular si no miramos los lineamientos de Paulo Freire, ¿no? Considerado el último pedagogo del siglo XX. Paulo Freire, dándonos línea y dándoles línea a estas personas, ¿cierto?, que estuvieron allí, porque los dos profesores con los cuales trabajé, siempre dijeron que leyeron a Paulo Freire, que leyeron a Orlando Farsborda y lo tuvieron a su lado, ¿no? Y a un profesor Prescol también que estuvo ayudándole, que creo que es norteamericano. Entonces, yo hablé de interculturalidad como proyecto epistémico de colonial de Cathy Walsh, profesora de maestría y doctorado en la Universidad Andina del Ecuador. He tenido la oportunidad de estar en varios encuentros, en simposios, congresos educativos sobre la memoria. Muy amiga del profesor Adolfo Albana Chinte. Hablé de la subjetividad, otro concepto, ¿no? Porque en educación popular, uno puede ser subjetivo.
Nomás dicen que las investigaciones, que todas tienen que ser objetivas, pero yo no creo en eso y muchos también lo afirman, ¿no? Uno siempre de todas maneras toma pasión, ¿no? Uno se apasiona y toma partido en las investigaciones. Y entonces de la subjetividad, Alfonso Torres Carrillo, que fue profesor mío en la maestría, él tiene una frase muy hermosa en una de sus tantas producciones que dice que recordar es volver al corazón. Y en verdad que estos líderes de las luchas cantadas, cuando yo llego y revivo ese proceso que ellos tuvieron, que vieran la forma que la grabadora no puede captar, ¿cierto? Que el cuaderno no, en la transcripción no puede crear la manera como la gente vive. La gente como la manera como ellos recuerdan ese proceso, ¿no? En una ocasión hablaba con Ari Aragón, ¿cierto? Que fue uno de los artífices, o el artífice para que Villarrica se convirtiera en municipio. Estamos en una, sí, conmemorando la cátedra de Rogelio Velázquez Murillo y en la Universidad del Cauca, Campos Carvajal, y la manera, cuando yo toqué eso, que dije que él había estado en las luchas cantadas, el señor sintió una emoción tan grande y habló con tanta fuerza y con tanta emotividad que se le vino las lágrimas, recordando ese proceso de luchas cantadas, ¿ya? Donde él decía que nosotros éramos considerados subversivos. ¿Por qué? Porque ellos, esos sitios, en el contexto que yo les mostré, que dice que Villarrica, Puerto Tejada, Caloto, Suárez, Buenos Aires, Pailla y demás, ellos tenían que andar hasta por los cañales, ¿cierto? Escondidos, algunos maquinistas, ¿cierto? Que manejaban tractores, góndolas, los transportaban, se volvieron cómplices de ellos también, porque le apostaban a ese proceso, a esa apuesta política y pedagógica de las luchas cantadas. Entonces, en ese mismo enfoque, referentes conceptuales, está la historia oral de José Renán Vega Cantor, que también lo abordé en el pregrado y en el posgrado, donde José Renán Vega Cantor dice que es una historia subjetiva, viva de la memoria, de la cotidianidad y demás, y también trae la memoria política abordada por Bourdieu y Habermas. Pues no voy a abordar mucho en estos temas, porque pues, realmente son conceptos que hicieron parte de la investigación, pero que también algunos lo pueden buscar, ¿no? Entonces, también, pues, Alfonso Torres Carrillo, yo tengo una cita donde él dice que la educación popular cuestiona y busca transformar las condiciones que impiden la vida digna de las personas y las comunidades. Reconoce y afirma la condición de sujetos de los educadores y educandos. Y Marco Raúl Mejía Jiménez, que también fue profesor mío en la maestría, dice que la educación popular se comprende como un proceso, un saber práctico teórico que se construye desde la resistencia y la búsqueda de alternativas de las diferentes dinámicas de control en estas sociedades. Genera procesos de producción de conocimientos, saberes y de vida con sentido para la emancipación humana y social. Como quien dice, como lo dice el profe Adolfo Albana Chinte en uno de sus libros, de sus investigaciones, que más allá de la razón occidental hay un mundo de colores. Y Catherine Walsh habla de la interculturalidad, ¿cierto? Porque la interculturalidad, o sea, este trabajo de investigación se inscribe en la interculturalidad crítica, que es muy bien abordada por la doctora Catherine Walsh. Y ella habla dice que esta interculturalidad se entiende como una herramienta y como proceso y proyecto que se construye desde la gente y como demanda de la subalternización, distinta a la funcional que se ejerce desde arriba, o sea, del Estado, nación hegemónico, apuntar y requiere la transformación de las estructuras, o sea, la crítica, instituciones y relaciones sociales. Como quien dice, desde la interculturalidad funcional, dicen todos somos interculturales, pero ellos no se juntan, pero la interculturalidad crítica busca debilitar a esas altas esferas de poder, donde se practica la interculturalidad crítica pide inclusión, ¿cierto? Pide mejores condiciones de vida, que se les respete sus derechos, mejor salud, mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida. Eso se vive desde la interculturalidad crítica y desde la interculturalidad crítica es que se escribe este trabajo y esto es lo que busca. Buscar mejores condiciones de vida en todo el sentido de la palabra. Entonces, también, pues, esa investigación tuvo una perspectiva metodológica
la historia oral, las historias de vida, el archivo musical, el archivo escrito, ¿no? Y con respecto a la historia oral, tenemos que su perspectiva fundamental es la reconstrucción del pasado a través de los testimonios, de manera individual y colectiva, de las personas subalternizadas, oprimidas y sin voz, o que teniendo voz no son escuchadas, no son oídas por aquellos que se hacen los sordos, de aquellos que no les interesa que la gente avance, que la gente reclame. Ayer por allá en un pueblo del Cauca veía que a través de unas maquinarias ya se comieron, ya eliminaron una montaña total, llevando materiales, ¿no? Dando material, y la gente decía el impacto ambiental que se está viviendo es terrible, pero nadie dice ni hace nada, porque pues el que habla, ustedes ya saben qué les pasa, ¿no? Las historias de vida, estas dan cuenta de la sistematización de los relatos o testimonios de dos actores de las luchas cantadas como herramientas metodológicas y epistémicas para visibilizar transformaciones y realidades en un territorio de afrocolombianidad a través de las luchas populares. ¿Por qué? Las historias de vida, la persona que se apropia de un saber, de un conocimiento, de reivindicación, siempre busca transformar realidades. Y eso se adquiere a través de la educación, a través de la educación popular, de los procesos críticos, los procesos sociales, y a través de no ser conformes, de vivir inconformidades en procura de que las futuras generaciones tengan mejores garantías de vida, que tengan mejores derechos, que sean felices. Eso también busca en los procesos de educación, no es solamente tirarnos un verbo, sino también incidir en la transformación, en el cambio. Y de esa perspectiva metodológica también está el archivo musical. Y ese archivo musical es una forma de reconstruir memoria a través de las músicas, de las luchas cantadas, o sea, de la manera como lo abordé, ¿no? Ahí están los CDs, o sea, esa producción que hicieron ellos, están los periódicos porque tenían unos rotativos, el profesor Alberto Castrillón, el cual generosamente me colaboró en esta investigación, nunca dijo que no, fui más de 5 veces a Puerto Tejada, sacrificando sus días festivos, su lunes festivo, su domingo, pero nunca dijo que no, siempre estuvo presto. Él fue redactor de las luchas cantadas a través del periódico rotativo y vendían el rotativo como, no sé si era 20, no recuerdo bien, me parece que era a 20 pesos, algo así. El archivo escrito, la prensa como ejercicio de escritura, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. En el archivo musical, ellos construyeron unas canciones que son productos de ese proceso organizativo, como cuál, Cinesio Mina, que la acabaron de escuchar, Agüita Contaminada, Chao, 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 La Cosecha, Una Fuerza Popular, Son de la Oscuridad, Río Cauca, Valle Viejo, Sulfúrese, Reclamo Negro, Salvaje, Salvajina, son más canciones, pero consideré que no era necesario colocarlas todas. En fin, entonces este proceso es hermoso por todas estas cosas que han dado, y del archivo musical les quiero contar de que como esto y este proceso de reivindicación desde muchos lo ocultan para que la gente no conozca la realidad, y esa realidad es la que hay que enseñarle a los niños, esta realidad es la que hay que llevar a la escuela, a los colegios, a los líderes sociales, a los consejos comunitarios, de que sepan de que en verdad hubo guerreros en la heredad, gente que luchó demasiado para que nosotros tuviéramos mejores niveles de vida. Esto hay que conocerlo. Entonces, estas canciones, el profesor Carlos Alberto Velasco también las tiene publicadas en las redes sociales, ¿no? Están en YouTube. Él es, como les digo, él es doliente, él es paciente de este proceso de luchas cantadas, amigo de Gustavo Ignacio de Ruz. Y entonces a mí me tocó transcribir canción por canción, porque como hace parte de la industria que produce grandes cantidades de dinero, esto no se transcribe. La letra está, o sea, la música está, pero la letra no se consigue. Como si usted buscara una canción de Roberto Carlos, que hay letra y música, porque es algo amigo, canción hermosa que me gusta, ¿no? O como una canción del grupo Nietzsche, ¿no? Digamos, a lo lejos se ve mi pueblo natal. No sé
no me recuerdo el nombre de esa canción, que entre otras cosas es muy hermosa, ¿no? Porque tiene que hablar también de lo que es el territorio. Está la canción que se llama La Cosecha, una fuerza popular. Creo que con esta canción cierro esta intervención. Son de la Oscuridad, Río Cauca, Valle Viejo, una crítica a la contaminación ambiental. O sea, pero les digo que ese proceso fue tan hermoso porque es que lo abarcó fue todo. Ya, Sulfúrese, Reclamo Negro. Hay una canción que habla de química básica, ¿no? Que dice que los pájaros no cantan, sino que tosen. Ahí está la canción. Pueden entrar a YouTube y la encontrarán. Entonces, en ese archivo musical yo encontré que estas canciones son canciones que expresan deseos que han sido construidos con aportes narrativos del ingenio popular, recogidos en eventos colectivos. Por eso es que las canciones, la mayoría no tiene autor. Un volumen musical que corresponde a historias ciertas, sentimientos profundos, sueños inaplazables, expectativas fundamentales. Ahí traigo a colación, cuando hablo de esto, que de manera que a mí me emociona, una frase del maestro Alfredo Marín que dice que ayer fue el horror de la dominación, hoy es el tiempo de la confrontación creativa y del abrazo crítico. Hoy ya no es tiempo de venganza, sino de repensar la historia, reconsiderar la historia, de seguir adelante. Y esa frase yo la veo contemplado tanto en la música, en las canciones de lucha cantadas y en los diarios, en los rotativos, que más adelante les voy a mencionar, ¿no? El profesor, bueno, ahorita hago mención de lo que iba a decir. La Voz de Puerto Tejada fue uno de los rotativos. Y como les dije antes, expresan todo lo que dije, lo anterior, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dije lo anterior? Volúmenes, ¿cierto? Que corresponden a sueños inaplazables, sentimientos profundos, historias ciertas, porque no fue una mentira que las personas eran excluidas, racializadas, rechazadas, y que las tenían, y que fueron relegadas a cinturones de miseria. Entonces, es una realidad. Y entonces, tanto las canciones como el archivo escrito denuncian todas estas cosas. La Voz de Puerto Tejada, La Rueda Suelta en Santander, Prensa Libre en Villarrica, El Rotativo en Jamundí. Miren el alcance que tenía ese proceso organizativo de lucha cantada que fue agendado por ENCOES. ENCOES, que significa Empresas para el Desarrollo del Norte del Cauca y Sur del Valle, que fue liderado, que de pronto el profesor Carlos Alberto Guzmán, no sé si James esté conectado, no sé si Mena esté conectada, pues también podrán arrojarle más luces a este asunto, ¿no? El profesor doctor Gustavo Ignacio Arruz fue el que estuvo al frente de este proceso de liderazgo con Ana Judí y el profesor Carlos Alberto Guzmán. Yo no pude, dentro de la investigación, yo no pude tener contacto con el doctor Gustavo Ignacio Arruz y el profesor Carlos Alberto Velasco. Siempre me dijo, Danilo, él me dijo que qué había pasado con ese proceso, que qué fue de esas canciones, y él le había dicho, esas canciones están en YouTube y hay una investigación en maestría en educación popular sobre ese trabajo. Y el profesor Carlos Alberto Guzmán, que él está presente, no sé si se haya desconectado, pero solo vi conectado, me dijo que en un tiempo no muy lejano me iba a sacar una cita con el doctor Gustavo Ignacio Arruz para que conversáramos en algún lugar de Cali. Entonces, pues algo, porque pues esto es un cierre que no es final, ¿no? Esta investigación no solamente es por graduarse, por obtener un título y apague y vámonos, no. Es más, yo siempre he dicho, hombre, invítenme junto con los líderes de las luchas cantadas, porque no inviten a Danilo, también inviten a quienes vivieron el proceso, quienes lo lucharon, quienes lo sufrieron, quienes lo padecieron, quienes lo inspiraron. Inviten. Es bueno que inviten a estas personas, ¿no? Y que ojalá pudieran conversar con el gobernador del Cauca, que es hijo de este proceso, ¿ya? Él en algunos espacios lo ha dicho. Criterios de selección de esta investigación. Los criterios de selección, ustedes dirán, pero si ese proceso fue tan grande, ¿por qué apenas con Alberto Castrillón
y James Aguilar, con estos dos profesores. En primer lugar, porque algunos están muy enfermos, otros me dijeron pues que no contaban con el tiempo, y consideramos con mi asesor de tesis, cierto, de trabajo de grado, el profesor José Antonio Caicedo Ortiz, a quien le expreso los más sinceros agradecimientos por este medio, pues consideramos de que con los dos podíamos sacar la investigación, ¿no? Y yo quise hablar con el doctor Francisco Paz, estaba muy enfermo. Eh, o sea, hubo líderes de este proceso que no pudieron cooperar con la investigación porque pues no tenían el tiempo y bueno, por las razones que ya les expuse. Pero Alberto Castrillón, James Aguilar, unos referentes grandes, muy conceptuales, muy visibles en sus territorios. James trabaja en un resguardo indígena en Toes. Lleva más de 15 años en esa región y James es un referente allá. Él es el organizador del cabildo escolar, del gobierno escolar, digámoslo, para que de pronto no tengo la palabra precisa. James es un referente en San Nicolás, porque él es hijo de San Nicolás. El profesor que ha dirigido tesis de grado, ¿cierto? De pregrado, ha dirigido el profesor que lo buscan para la tutela, para el derecho de petición, para que dé línea en muchas cosas, en problemas de la comunidad, para resolver asuntos, ¿cierto? Que conflictivos en la comunidad de San Nicolás. Usted sabe que donde hay un colectivo humano siempre hay tensiones, ¿no? Entonces, James es un líder muy grande en su territorio y en Caloto. ¿Quién no conoce a James? La cabecera municipal, ¿quién no lo conoce? Entonces, y que es un profesor que también hace parte de un sindicato, ¿no? Que ha estado también al frente de la junta directiva, de la junta comunal de San Nicolás. El profesor Alberto Castrillón es un referente muy grande en Puerto Tejada. Yo digo que hasta los recién nacidos saben quién es el profesor Alberto Castrillón, el mono negro, como le digo yo, ¿no? Realmente, para hacer estos procesos no se necesita pigmentación ni color de piel. Esto no es cuestión de miscigenación. Esto es que usted lo sienta, ¿no? De que usted lo crea, que lo viva, ¿ya? Eso tiene que ver con la identidad. Y Alberto Castrillón, el profesor Alberto Castrillón, es un referente muy grande en Puerto Tejada. Y es el que tiene la memoria histórica, la memoria musical y la memoria escrita del proceso de luchas cantadas. El profesor, cuando yo iba a esa investigación, me hacía un inventario muy riguroso, ¿no? Yo le presto estos 10 ejemplares, estos 10 rotativos, y le colocaba números y anotaba muy bien en un libro. Él me llevaba un inventario. Entonces, cuando usted ya me entregue estos 10, le puedo prestar otros 10. Eso lo hizo el profesor Carlos Alberto Castrillón, persona a que admiro mucho por tener esas memorias, pero también yo me coloco a pensar, ¿no? De que como pues somos pasajeros en esta vida, ninguno ha venido a quedarse, ¿cierto? Se nos murió Maradona, se fue, era un ídolo, la gente lo consideraba un dios y se fue. Entonces yo digo, el día que el profe se nos vaya, ¿dónde quedarán esos archivos? Porque algunas personas que no son dolientes de estas cosas, mirarán todo ese poco de papel y dicen, no, esto es basura, y lo darán a cualquier reciclador, o le dirán a alguien, no, quememos esto, votemos. Y entonces yo pienso que ese archivo, y más adelante lo hablaré con el profe, ¿no? Que ojalá que en manos de alguna institución, porque saben que los humanos pasamos y las instituciones quedan, como una biblioteca, de que esto quede en buenas manos, ¿no? Para el día que nos vayamos. Esa es una realidad. Eso sí, yo uno de los puedo asegurar a cualquiera. Decirle, lo único que yo le puedo asegurar a usted es de que algún día se va a morir, ¿no? Son realidades, pero entonces tenemos que mirar estas cosas, ¿no? Y porque el profesor me decía, yo le presto esto a Danilo y perdone que yo sea así tan estricto, ¿cierto? Tan meticuloso, pero es que esta es la memoria de las luchas cantadas y yo amo mucho este proceso. ¿Ya? Y yo lo admiro por eso, admiro al profesor por ese proceso, pero entonces sí, me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque cuando uno se muera,
Los que tenemos tantos libros, uno no sabe si los hijos regalen esos libros, si dicen, no, pues este está muy viejito, y libros viejos, ¿cierto? Que están con las hojas feitas, para uno a veces tiene mucho significado. Y entonces, no, viste como está feito y viejo, entonces botémoslo, quemémoslo. Y son realidades que se pueden vivir. Y bueno, hay unas categorías de análisis en ejercicio biográfico, ¿no? La lucha cantada como proceso de formación política. O sea, de los hallazgos, ¿no? De los encuentros, de lo que encontré en esa investigación, por lo menos liderazgo fortalecido, ¿cierto? Fortalecido. Como les dije, porque realmente este proceso de lucha es cantado para que en verdad la historia del norte del Cauca, de los afros, sea reconocida, sea entendida. Y entonces, lucha cantada como proceso de formación política. Entonces dio un liderazgo popular, se habló de la cultura, de la historia afro-regional y en general. Pero les decía que leían a otros personajes como Nelson Mandela, Malcolm X, José Luis Parr, Angela Davis, Soyinka, leían a personajes como lo que tenía que ver con el Black Power, ¿cierto? El poder negro y con las panteras negras. Ellos leyeron todas estas cosas, todos estos líderes grandes, todos estos líderes que dejaron tantas enseñanzas como Diego Luis Córdoba, como Sinesio Mina, que fue tan luchador, ¿cierto? Dejó ese legado de ser guerreros y defender la heredad de personajes como Lujuria, como Sabas Casarán, que muchos los conocieron. Yo sé que el profesor Carlos Alberto Guzmán, Carlos Alberto Velázquez, que tengo muchos Albertos en mi cabeza. El profesor Carlos Alberto estuvo con él, James también lo conoce, ¿cierto? Yo a él no lo conocí realmente. Y también en ese análisis biográfico, un ejercicio biográfico, pues hay la lucha cantada como formación subjetiva del yo étnico, basado en el autorreconocimiento y la identidad. Y el yo étnico fue una categoría que creé en mi carrera de pregrado, ¿cierto? Con el profesor José Antonio Caicedo, donde me dio unos tics y yo comencé a fortalecer el concepto de yo étnico, donde yo decía que un sujeto yo etnizado, que él tiene que hablar del territorio, que el territorio no es el espacio, no solamente es el espacio donde se siembra la mata de yuca, donde está la casa, donde está la choza, donde está la mata de maíz, donde está la laguna, diría yo. Eso nomás no es el territorio donde está el cerro. El territorio va más allá también, porque está en el alma, en el corazón, en el espíritu, en el torrente sanguíneo. Ahí va el territorio, donde está un sujeto yoenizado, ahí va su territorio. Y yo le contaba, no sé si algunos de mis estudiantes se han conectado, pero yo les decía a ellos sobre ese concepto, ¿no? Como yo oriento cátedra de estudios afrocolombianos en la Universidad del Cauca, Historia, Geografía, Arte y Cultura, un curso de memoria oral y testimonio del postconflicto, otras voces para la construcción de paz, y un curso de ética. Yo les decía que en una ocasión, hablando del territorio, ¿no? Porque pues algunos dicen, el territorio sí es espacio geográfico donde tiene unas limitaciones y tal, ¿no? Entonces yo decía, es que el territorio va más allá. Yo les decía que en una ocasión me sentía un poco acongojado en Tumaco, porque laboré 5 años en Tumaco como docente, y yo les dije que para esta época de diciembre, más o menos como en octubre, me sentí un poco acongojado y escribí: hace tiempo que no voy a mi patria chica, como dice mi tía Filomena. Tú que lees este mensaje y que eres del Alto El Palo, de vez en cuando menciona mi nombre en mi territorio para que el pueblo que me vio nacer nunca me olvide. Eso fue como un momento de inspiración, ¿no? Y entonces, ¿qué vi? De que ahí mismo los muchachos, porque lo coloqué en el Facebook, ¿no? Comenzaron a hablar del Alto del Palo, que Danilo, que es el mejor territorio del mundo, el mejor vivillero, que en diciembre nos vemos, porque fue más o menos para esta época, ¿sí entiendes? En los arbores de la Navidad. Y entonces, los que estaban en Villavicencio, los que estaban en Bogotá, los que estaban en Barranquilla, en Cartagena, en el mismo Cali, comenzaron a escribir por esa frase que yo dije, ¿cierto? Y yo estaba en Tumaco y estaba pensando en el Alto del Palo, o sea, que el territorio, por eso les digo, que está en el torrente sanguíneo, está en el alma, está en el espíritu. ¿Y por qué yo hablo del territorio? Y el territorio, como que fue mi tesis de pregrado,
¿Por qué? Porque cuando yo estaba muy niño, 6, 7, 8 años, pues, los jóvenes que se iban del Alto del Palo a prestar servicio militar obligatorio en sus tertulias, y yo que andaba en medio de ellos por ahí, porque pues, admiraba mucho a los que iban para allá. Entonces yo los escuchaba decir, yo allá no digo que soy del Alto del Palo, yo digo que soy de Jamundí, que soy de Palmira, que soy de Florida. El único pueblo del Cauca que mencionaran a Santander. Pero yo sí no digo que soy de allá, del Alto del Palo, decían ellos, ¿no? Como un rechazo por el territorio, vergüenza. Y los muchachos que se iban a las casas de familia Cali a trabajar, lo mismo decían en sus tertulias, en sus mentideros, en sus conversaciones, que ellas no decían que eran del Alto del Palo, eran de todos lados menos del Alto del Palo, eran de Jamundí, eran de Candelaria, eran de Florida. Y entonces yo crecí con la idea, cuando yo esté grande, voy a decir, mi nombre es Danilo Reyes Saonía y soy nacido en el Alto del Palo, municipio de Caloto, Cauca. Entonces, y así lo hice, no es que haya recorrido mucho Colombia, por donde he pasado, siempre mencionando al Alto del Palo, por no negar mi territorio, me he encontrado con personas muy lejos, desde muy lejos, que dicen, ay, usted de Caloto, usted del Alto del Palo, es que yo trabajé allá, es que yo viví allá, allá tengo un sobrino, allá tengo un hijo, me sucedió en Tumaco, por allá un sitio que se llama San José del Guayabo, yo hablando del Alto del Palo, cuando una señora me dice, doña Edna, me dice, ¿cómo así que usted es del Alto del Palo, profe? Es que ya vive mi hijo. ¿Sí ve? Las garantías, ¿no? De uno no negar su territorio. Y yo me leía un libro que me lo regaló el profe Rodolfo Albana Quinte, que se llama Patianos allá y acá, de que eso mismo, esa misma negación que yo descubrí en el Alto del Palo cuando era niño, esa misma negación algunos la decían en el Patía. Algunos hablan del amor por su territorio, un libro que les recomiendo que lean, Patianos allá y acá, la tesis de maestría del profesor Adolfo Albana Quinte. Y habla de eso, de los que sienten amor por el territorio y sienten rechazo por el territorio. Entonces, en ese proceso, sino que pues yo hablo mucho, ¿no? Y me extiendo demasiado, ¿no? Y ustedes dirán, ¿será que está saliendo del tema? Yo no creo que me esté saliendo del tema, porque estoy contando cosas que tienen que ver con la educación popular, porque tienen que ver con el autorreconocimiento, la identidad, la historia, la cultura. En fin, y entonces, ¿qué encontré yo también en ese ejercicio de investigación? Ese ejercicio de luchas cantadas creó conciencia de la necesidad de organizarse como pueblo racializado y excluido para formar las diferentes agremiaciones que luchan por la defensa de la vida, de los recursos naturales y por mantener los lazos de hermandad y la paz en el territorio. Y cuando yo hablo de eso del territorio, en verdad que se nos fue un líder muy grande, hace menos de un mes, el señor Manuel Lazo, que hizo parte de la historia del Alto del Palo, que trabajó conmigo, que siempre estuvo presto, el fundador de la escuela, y solo tuvo un año de estudio. Don Manuel fue el fundador de la escuela y también tuvo incidencia para que el colegio que hay en el Palo, en la parte de abajo, antes de pasar el puente, ¿cierto? Donde coge la carretera para Toribío, él también incidió para que se creara el colegio y se nos fue hace poquito, pero fue una de las personas, de los grandes líderes que no necesitó la gran educación para ser grande, para ser visible, ¿ya? Entonces, sí, o sea, quiero honrar la memoria de don Manuel, ¿no? Que prácticamente quedó consignado en la historia del Alto del Palo, ¿no? En esa comunidad del Alto del Palo, una historia oral de recuerdo y olvido a dos voces. También es un libro que llama Memoria de mi pueblo. Entonces, esas luchas cantadas creó conciencia de la necesidad de organizarse como pueblo racializado y excluido para formar las diferentes agremiaciones que luchan por la defensa de la vida, de los recursos naturales y por mantener los lazos de hermandad y la paz en el territorio. En conclusiones, vamos con unas conclusiones, ¿no? En este proceso se encuentran las luchas populares organizativas afrocontemporáneas. O sea, quien quiera conocer la historia del norte del Cauca debe remitirse a las luchas cantadas. Hubo un tránsito en el norte del Cauca de transformación política y organizativa a lo popular y a lo comunitario. La reivindicación del tema étnico se dio
en las luchas cantadas. Las luchas cantadas son un antecedente obligatorio, oígalo bien, obligatorio para entender los procesos afros en el norte del Cauca y sur del Valle. Hay continuidad de los procesos comunitarios con los procesos de etnización afro que permitieron la creación de organizaciones de base como el PCN, Proceso de Comunidad Negra, UAPRO, UNIA, de la Organización Afrocolombiana, ACON, Asociación de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, AMUNORCA, que es la Asociación de Municipios del Norte del Cauca, Tambor y Caña, que también es una organización de la cual era presidente el profesor Gustavo Balanta, que se nos fue a los 56 años del año pasado. Yo hago parte de Tambor y Caña. Cinesio Mina, que también es un consejo comunitario, ¿no?, que da vale a los muchachos que quieren estudiar sus carreras a través de las becas del ICETES, del Fondo de Comunidades Negras, el Fondo de Becas Condonables, ¿no? Casita de Niños, ¿cierto?, que dirigida por la hermana del gobernador, la profesora Sorinés Larraón. Ese es un producto. Casita de Niños es un producto de las luchas cantadas. La Casa del Niño, ¿cierto?, que es dirigida por Ari Aragón, el doctor Ari Aragón, y otros de igual importancia. O sea, todos nacen allí. Realmente todos, o sea, allí salieron los líderes que hoy están en cabeza de estas organizaciones de base, de los consejos comunitarios, líderes que hoy son docentes, líderes que formaron, que fueron alcaldes, pero que también formaron personas para que fueran alcaldes, ¿no?, como Barahona Angola, Liliana Arará, que fue alcaldesa de Calor y salió calificada como una de las mejores, fue discípula de Faraón Angola, ¿no? Entonces, esa escuela de liderazgo también dejó una formación, diría yo, ¿no?, y sirvió para que la gente pudiera surgir. El impacto de este proceso organizativo de luchas cantadas fue la gente que pasó por ahí. Su impacto va más allá de las canciones. Y de ese proceso de luchas cantadas, el profesor Alberto Castrillón fue candidato como representante a la Cámara. Y allí ellos me hablan de un John Jairo, que es senador, y también se formó en las luchas cantadas. John Jairo Cárdenas hace parte de las luchas cantadas. No estoy hablando de cómo le haya ido, cómo sea como senador, porque no estoy metido en la cosa política, pero se formó allí, ¿no? Que algunos se forman para bien o para seguir con los mismos resabios de la gente tradicional, ¿no?, de los que desangran este país. No estoy diciendo, o sea, no estoy defendiendo posturas, ¿ya?, ni resultados de lo que la gente hace. En fin, entonces ese fue el proceso de luchas cantadas. A grosso modo, aquí les he contado, creo que en 18 diapositivas, les estoy contando lo que escribí en 150 páginas. Y entonces, pues aquí estoy para que conversemos, pero quiero cerrar este conversatorio con una canción de luchas cantadas. La fuerza de allá en el norte del Cauca hay toda clase de problemas que nos tienen agobiados y nos aumentan las penas. Allá en el norte del Cauca hay toda clase de problemas que nos tienen agobiados y nos aumentan las penas. El cultivo de la caña para el pueblo es una carga. El pueblo produce dulce, pero su vida es amarga. El cultivo de la caña para el pueblo es una carga. El pueblo produce dulce, pero su vida es amarga. La fuerza popular, vamos todos a formar. La fuerza popular, vamos todos a formar. Pero que vengan ya. Una fuerza popular, por ser una fuerza popular.
la remesa. Señores politiqueros, déjense de hacer promesas. Queremos salud y escuela y que alcance la remesa. Una fuerza popular, vamos todos a formar. Una fuerza popular, vamos todos a formar. Pero que venga ya. Una fuerza popular, formemos todos, formemos ya. La fuerza popular. Bueno, pues sí, esta fue la presentación que le hice, ¿cierto? Dice, la canción termina diciendo que la tierra de nuestros padres, los ingenios, la cambiaron y con hambre nos dejaron, ¿no? Con un salario de hambre y con hambre nos dejaron. Y dice que el pueblo produce dulce, pero su vida es amarga. Bueno, doctora Paola, profesora Paola, esta fue la presentación. A usted, mil gracias. Profesor Danilo, muchísimas gracias por su participación. El tema que usted expone es muy importante y muy pertinente en relación con las necesidades de formación que tenemos en todos los niveles educativos. Precisamente pensando en esto de la reflexión sobre el currículo, ¿cuál cree usted que es uno de los mayores obstáculos que se debe superar, uno de los más grandes, para hacer de la cátedra algo real en los colegios, algo que de verdad se trabaje? ¿Qué cree usted que es uno de los mayores obstáculos por superar? Profe, yo pienso que uno de los mayores obstáculos por superar es de que se acabe como ese egoísmo que hay, ¿no? De escuchar, o sea, de que no solamente nos remitamos a ese conocimiento occidental, de que creyamos en la gente, ¿cierto? En la gente que está produciendo conocimiento desde los territorios, desde las mismas ciencias sociales, de que estos procesos como la cátedra de estudios afrocolombianos se han llevado al colegio, que se han llevado a la escuela y no se han visto como una perdedera de tiempo, como una amenaza, porque algunos dicen, no, es que nos van a quitar tiempo, no dejan capacitar a los niños, no son capaces de llevar al docente, al aula de clase para que enseñe esta historia local, esta historia verdadera, esta historia que no es hegemónica, que viene que es una historia desde abajo, construida desde abajo. Entonces yo creo que ese es un obstáculo de que los docentes y los directivos docentes abran espacios para que lleguen personas que hacen investigaciones en los territorios. Ese es un conocimiento que puede orientar a niños, niñas, a adolescentes, que ellos prácticamente tengan un conocimiento mayor de lo que es el territorio, de los procesos de lucha, de reivindicación, que conozcan personajes que han incidido notoriamente en la historia de este país, que conozcan a Diego Luis Córdoba, que sepan quién fue Sinesio Mina, Natanael Díaz, de que miren todo lo que ellos hicieron, todo lo que lucharon para darnos un legado, y es un legado que está desperdiciado. Probablemente yo pienso que hay que superar eso, ¿no? No cerrarle la puerta a los investigadores que lean libros como los que han escrito el profesor José Antonio Caicedo y de tanta gente que está haciendo cosas, William Mina, porque es que hay una historia que la gente, y unos conocimientos de lucha, de transformación y de procesos organizativos que no están siendo conocidos. Pienso, no sé si me extendí demasiado, pero yo quiero recabar en eso, profe, que eso es un obstáculo grande, ¿no? Entiendo. Voy a hacer otra pregunta en relación con eso, pero más adelante, porque quisiera en este momento, mientras los demás asistentes se animan a escribir sus preguntas y sus comentarios, leer algunos que ya están escritos y además darle la palabra a un profe que la había levantado y ahora no veo su manita levantada. Pero bueno, mientras el profesor vuelve o el participante vuelve a levantar su mano para que pueda intervenir, leo que el profesor Adolfo Albán escribe: felicitaciones, Danilo, por contribuir con la memoria histórica de los pueblos de la diáspora africana en el norte del Cauca. El profesor Carlos Alberto Velasco escribe: muy buena su presentación, Danilo, felicitaciones.
El profesor Gustavo Adolfo González, buenos días. Muchas gracias, profesor Danilo. Profesor Gustavo Adolfo González escribe, ¿cómo esta resistencia de los pueblos del norte del Cauca ha llegado a las ciudades y ha podido transformar la lucha de las ciudades? Perdón, la vuelvo a leer. ¿Cómo esta resistencia de los pueblos del norte del Cauca han llegado a las ciudades y han podido transformar las luchas de las ciudades? Yo pienso de que esa resistencia, ¿no? En la medida de que nuestra gente se ha ido capacitando, ha ido haciendo mucha incidencia, ¿no? En transformar, en cambiar mentalidades, hasta el punto de que no solamente el proyecto de los afros es un proyecto de negros para negros, digamos, ¿cierto? Pues porque como manejamos ese término, de afrodescendientes, ¿cierto? Afrocolombianos para afrocolombianos. Es un proyecto político y pedagógico, ¿cierto? Y social de que ha incidido en otras personas, ¿no? Personas de otras etnias que han creído en estos procesos. Y por eso es que en varias partes del territorio hemos tenido alcaldes, alcaldesas, profesores connotados, profesores que son referentes en los territorios y tienen el apoyo de la comunidad. ¿Por qué? Por la seriedad con que se asumen los procesos. Porque para que, o sea, yo coloco como un referente muy grande de luchas cantadas, porque pues, para mí eso es histórico, lo que sucedió con el doctor Elías Larraondo, para que en una ciudad como Popayán, ¿cierto? Que ha sido elitista, porque pues, no le puede negar, y además para que creyeran en el proyecto del doctor Elías Larraondo es porque vieron de que estaba con un buen proyecto político, ¿cierto? Un buen proyecto político y social, y por eso tuvo el apoyo. Entonces, esa resistencia a los pueblos afros, ¿cierto? Los pueblos afros ha llegado a la ciudad haciendo transformaciones, pero vendiendo una buena imagen, diciendo, sí podemos, creemos y podemos salir adelante, no solamente con afros, sino con la participación de ustedes. Que yo considero que es así y que de esa manera es que hemos podido hacer esa incidencia, que nuestros pueblos, que la gente de nuestros pueblos están prácticamente en ese proceso de interculturalidad, de lucha, de resistencia, de trabajar mancomunadamente con la gente, es porque han creído, ¿no? En la forma en que uno muestra credibilidad, así mismo puede avanzar. Y así mismo se ha avanzado en la ciudad con profesores afros que están en diferentes universidades, no solamente el Cauca ni el Valle, sino en Colombia. Hay profesores que han podido incidir allá cuando ustedes saben de que la educación para nosotros no fue muy dada, ¿no? Porque pues realmente en 1851 alcanza lo que es la abolición, entre comillas, de la esclavitud, y entonces la gente nuestra no es que tuviera mucho acceso a la educación, pero a través de las luchas, de las reivindicaciones que se han dado, podemos incidir, ¿no? Hasta el punto de que en la misma Universidad del Cauca, no es que sean muchos, pero sí ya hay varios profesores afros. Gracias por su respuesta, profesor Danilo. El profesor Carlos Alberto Velasco está pidiendo la palabra. Voy a apagar mi cámara para que el profe la encienda. Adelante, profesor. Sí, muy buenos días para todos y para todas. Quiero agradecer y felicitar al profesor Danilo Reyes Abonía por este conversatorio muy interesante sobre el norte del Cauca, que es la tierra, como lo dijo él, que amamos, norte del Cauca y sur del Valle. Hoy yo hablo de un Pacífico potamoral. Muy importante lo que hace Danilo porque, a ver, los que iniciamos en el proceso, no solo de luchas cantadas, porque las luchas cantadas, digamos, es un brazo del proceso de red de organizaciones de base. Es decir, lo grande fue la red de organizaciones de base que lideró esta organización llamada ENCODES, que significa Empresa de Cooperación al Desarrollo, que era una institución que intervenía a las comunidades a partir de un curso de relaciones humanas. Yo le decía a Danilo alguna vez, sí, Gustavo de Ruz vivió en Villarrica alrededor de 15 años y él fue el que empezó a liderar este tipo de procesos, pero con un equipo compuesto por mujeres como la profesora Neri Judith Paz Vega, hoy ya profesora jubilada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad del Valle. Todos los días me comunico con Neri,
está muy bien de salud. Neri Judy fue la ideóloga de este proceso de red de organizaciones de base, y su alumna, yo digo su alumna predilecta, la trabajadora social Nelly Figueroa Galeano, que hoy goza también de su jubilación. Con ellas queremos reunirnos de nuevo, Danilo y los asistentes, y con el mismo Gustavo, ahora que pase esta pandemia, porque vamos a hacer un recorrido por todo el norte del Cauca. Nos vamos a entrar por Robles, por Villapaz, por Quinamayo, por Chagres, vamos a venir al norte del Cauca, Guachiné, a Villarrica, Puerto Tejada, San Nicolás, todas estas veredas y corregimientos que hoy algunos ya son municipios, que eran parte del radio de acción de ENCODES, Empresa de Cooperación al Desarrollo. Entonces, quería así como felicitarlo, Danilo. Muy buena su exposición, y usted se convierte, o se ha convertido en un guardián de una arista, digamos, de la lucha del norte del Cauca, porque yo me he dedicado a la música, digamos, a esa relación música-cultura hace más de 30 años, pero el norte del Cauca necesita otros guardianes que nos ayuden a cuidar la memoria. Ustedes saben que hay un proceso de borramiento de memoria muy fuerte en contra de los afros en todo el país, y el norte del Cauca no ha sido la excepción. Allí es donde recobran la importancia estos guardianes de memoria, como lo es Danilo, que se ha encargado de parte de la lucha que inició Gustavo de Ruz con Neri Judy Paz y con Nelly Figueroa, y que irradiaron y lograron hacernos ver a la región, a pensar como que los problemas tenían articulación regional. Es decir, que el problema de agua de Villarrica hoy no era ajeno al problema de agua, por ejemplo, de Buenaventura, de Puerto Tejada, y eso termina en unos foros que se realizaron. Uno se realizó en Puerto Tejada sobre la problemática social de la comunidad, pero todo esto pretendía hacerle frente al problema de la proletarización, que lo explicó muy bien el profesor Danilo, como consecuencia de la invasión de los cultivos de caña y azúcar. Eso quería decirles, quería felicitarlo de nuevo, Danilo, porque ya es un guardián de parte de las luchas afros en el norte del Cauca. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Profe Carlos, muchas gracias a usted por sus palabras. Para quienes no conocen al profe, pues él hizo su doctorado, es docente tanto de una universidad de Cali, ¿no? Pero es como él lo dijo, ¿no? Se ha dedicado hace mucho rato a la música, más de 30 años, pero es de los jurados que siempre van a estar ahí presentes en el Petronio Álvarez, ¿no? Él es jurado del Petronio Álvarez y tiene muchas publicaciones en YouTube para que googleen y busquen al profesor doctor Carlos Alberto Velasco Díaz. O sea, que también, porque eso hace parte también de esas reivindicaciones, de reconocer, ¿no? Porque después de que uno se vaya, ¿para qué? ¿Para qué plazoleta? ¿Para qué tantas cosas? Si en vida no se le dijo a la gente lo grande que es y lo mucho que significa para nosotros, ¿no? El profe dice que yo me convertí en un guardián, ¿cierto? De esas luchas en el norte del Cauca, y uno de mis jurados, que fue el profesor Jorge García, dijo: Danilo se convirtió en un pregonero del norte del Cauca. Y espero que en verdad eso se vuelva realidad, ¿no? Porque como yo he dicho en varios espacios, inviten a los líderes de las luchas cantadas, inviten a las personas que tuvieron el proceso de las reorganizaciones de base, que estuvieron en COES, porque creo que fue un mismo paquete, ¿no, profe Carlos Alberto? Y entonces con ellos es bueno también de que hablen de estas cosas, porque al menos ellos fueron líderes que vivieron el proceso de cerca, como les dije, que estuvieron ahí presentes. Yo llegué fue como investigador, apasionado por lo que escuché de la música, pero yo decía, pero ¿quién está detrás de esa música, cierto? Y veo de que fue un proceso prácticamente admirable y conmovedor. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Danilo. No sé si el profesor Adolfo Albán se animaría a hacer algún comentario. Y mientras el profe Adolfo nos contesta y levanta su mano, ya que es el coordinador del programa de la licenciatura en etnoeducación, quien me hizo el favor de compartirme su contacto, profe Danilo, y me parece importante que haga comentarios al respecto, sobre todo porque usted mencionó que en la tesis de grado de él
hay algo también interesante, ¿verdad? En la tesis de maestría, ¿o fue que la entendí mal? Sí, el profe Adolfo Albana Chinte tiene, él es el profe, creo que estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, pero hizo una maestría en la Universidad del Valle, ¿cierto? Como en comunicación, y tiene un libro que a mí me apasiona el libro, que él me lo regaló, me ha regalado 2 libros, ¿no? El de su tesis doctoral en la Universidad Andina, y ese libro, Pateanos allá y acá, hace mucha referencia a lo que yo dije, ¿no? Que dio lugar a que yo pudiera contar la historia del Alto del Palo parcialmente, ¿no? Porque la historia es dinámica, no es estática. Ya, entonces la conté más o menos hasta el 2010, ¿no? Desde cómo llegaron la gente allá, los procesos significativos, cómo llegó el agua, la energía, y como, por eso yo decía, historia oral, ¿cierto? En la comunidad del Alto del Palo, una historia oral de recuerdo y olvidos a 2 voces. ¿Por qué? A 2 voces porque pues yo como niño nacido allí, yo también llevé la piedra a lo alto de la montaña, el poquito de arena, yo también vi llegar la energía, también era de los niños que andaban por ahí arrastrando cables, haciendo una cosa, llevando agua, y entonces prácticamente lo que Orlando Valborda la llamada era de esa la investigación participativa. Yo participé en la historia del Alto del Palo. Y el profesor Adolfo Albana Chinte tiene un libro que se llama Pateanos allá y otro que tiene que ver con la gastronomía del Patía y del Valle de Chota del Ecuador. Sí, profe Albán, sí. Muchas gracias, profe Danilo. Profe Albán, ¿se anima a hacer algún comentario? Estará en otra reunión, profe. Cuando pueda intervenir, use la opción de levantar la mano para yo poderle dar la palabra. Profesor Danilo, el profesor Orlando Ospina Muriel escribe: buenos días a mi querido amigo Danilo, que me habló hace 32 años de su pueblo natal, el Alto del Palo. Siempre ha sido un abanderado de la historia de su pueblo. Gracias, profe, por compartir este gran conocimiento de sus ancestros, agradeciendo siempre el haberme llevado a conocer la tierra que tanto lo inspira. El Alto del Palo, bendiciones. Gracias, hermanito. Nosotros realmente siempre él es un contador público de la Universidad de Santiago de Cali, amigos desde hace muchos años, por allá de los años del 88. Soy amigo de él y en todo proceso es uno de los admiradores, o sea, que le gusta lo que yo hago, ¿ya? Entonces, realmente, muchas gracias por tus palabras, el hermano Orlando Ospina Muriel, ¿no? Muchas gracias, Orlando. Profesor Danilo, hay muchas experiencias significativas que han sido compartidas a nivel nacional, al menos, en todos los foros en educación y eventos que organiza el ministerio y eventos que organizan otras universidades, en donde consta que muchos de estos temas de transformación social pueden llegar a más estudiantes y en todos los niveles a través del trabajo interdisciplinar. Por ejemplo, profesores de matemáticas que trabajaran esta problemática en el norte del Cauca. No solo los profesores de ciencias sociales, sino profesores de matemáticas. Profesores de ciencias naturales que trabajaran la problemática en el norte del Cauca desde su disciplina. ¿Usted conoce experiencias similares? Algunas experiencias, pero no, o sea, no tanto en el norte del Cauca, pero sí conocí una experiencia muy significativa en Tumaco, como fue de una profesora, soy la Mariela Sevillano, porque yo trabajé en el Pacífico, trabajé con una profesora, soy la Mariela Sevillano, que trabajaba mucho lo que eran las etnomatemáticas, ya que hacía parte de Recompás. Yo trabajé con Recompás, que es la red de consejos comunitarios del Pacífico Sur, y ellos tienen un proyecto, trabajé con educación para adultos, ¿no? Y ellos tienen un proyecto donde la profesora Elizabeth Castillo, José Antonio Caicedo, Danilo Reyes, Liliana Carabalí, Yay Gómez, estuvimos presentes allí, y el proceso que hicimos nosotros se convirtió en política pública, Entonces el proceso es muy grande, pero grande en el norte del Cauca lo tenemos, el proceso que lidera la profesora Elizabeth Castillo, José Antonio Caicedo, que tiene que ver con el Etnoafrocauca. En el Etnoafrocauca hemos estado trabajando lo que es el TEC,
¿cierto? Que es la resignificación en las instituciones del PI a P, ¿cierto? El proceso educativo institucional, el proceso educativo comunitario. Elizabeth Castillo y José Antonio Caicedo, ellos son profesores titulares de la Universidad del Cauca, y ese proceso, ese proyecto es liderado por por la Gobernación del Cauca, la Secretaría de Educación Departamental y el operador es la Universidad del Cauca. Entonces es un proyecto muy bonito porque está en toda la geografía del departamento, ¿no? Al norte, al sur, al oriente, al occidente y en el centro. O sea que ese proyecto, profe, yo creo que es de lo más grande que hay, y como dice la profesora Elizabeth, el norte del Cauca, el Cauca, el departamento del Cauca, con el proceso educativo, porque estamos hablando de educación agrocolombiana, se va a convertir en uno de los pioneros en haber hecho cosas más grandes para visibilizar lo que son el conocimiento afro, la lucha popular, y lo que tiene que ver con la inclusión y llevar ese conocimiento a la escuela de lo que es la inicial, la historia, la cultura. Yo hago parte de ese proyecto, yo hago parte de la red de educadores del departamento del Cauca. Antier escuchaba a un profesor que es de Guapi, que él es matemático, y él decía: Danilo, es tan fácil enseñarle a los niños las matemáticas para que aprendan sin miedo. Entonces él me decía algo así como que si yo voy a restarle a 2, o sea, por decir algo, decir 2 menos 5, ¿eso cuánto da? Entonces él lo hacía de una manera gráfica, ¿cierto? Porque 2 menos 5 daría menos 3. Pero matemáticamente lo explicaba, donde él decía: es que un niño preescolar puede entender esto, ¿ya? Y esto tiene que ver con la inicidad, podemos volver a las medidas, esa forma de como la gente anteriormente contaba, de que la cuarta, pero en fin, de utilizar como ese conocimiento tradicional, ese conocimiento ancestral, para que los niños aprendan sin miedo, de que dentro de las matemáticas, ¿cierto? Como decía la profesora soy la Mariela Sevillano en Tumaco, ella enseñaba a través de un partido de fútbol, enseñaba lo que era la geometría, enseñaba la física, en fin, desde el mismo de jugando billar sobre las olas del mar, enseñaba Sube la marea, cierto, que es un libro del profesor Jorge Enrique García, ahí enseñaba lo que era la física, y los muchachos le aprendían sin miedo, sin ese temor que les ha metido a los niños de aprender matemáticas, pero con susto. Y los profesores de inglés también, yo he visto procesos donde profesores de inglés enseñan inglés sin tanto miedo, que los muchachos aprendan, a hablar de su territorio en inglés, y por eso es que por la falta del conocimiento del inglés, yo no sé si la profesora Paola es licenciada en inglés, ¿cierto? Ellos se pierden las becas Martin Luther King. En mi pueblo hay un joven que hizo un doctorado, que él estudió ingeniería industrial, creo que en la Universidad del Valle, pero comenzó él mismo a estudiar inglés e hizo su doctorado en los Estados Unidos. Un joven que no alcanza los 35 años. No alcanza los 35 años y hizo doctorado allá. ¿Por qué? Porque él dijo: no, es que la apuesta mía era de que, como siempre han dicho que no tenemos capacidades para nada y además que nos han relegado a que, porque pues eso históricamente se ha hecho, también ha habido como invisibilización de algunas personas o racismo, donde dicen: no, es que el negro no tiene capacidad intelectual de aprender cosas solamente, y eso lo dijo hasta el sabio Caldas, ¿no? Que nosotros solamente éramos para las cuestiones de las artes, para lo manual, pero que no, el intelecto de nosotros no llegaba al conocimiento científico, al conocimiento investigativo. Y este joven leyó todas estas cosas y él dijo: puedo salir adelante. Y me dice: desde el tercer semestre aprendí a estudiar, me coloqué a estudiar inglés, y por eso se ganó la beca para estudiar, hacer su doctorado en los Estados Unidos. Entonces, profe, hay experiencias significativas y hartas, porque la misma experiencia de casita de niños, ¿cierto? Es que cuando se le pregunta a uno ahí a quemarropa, como que a veces no, y después que como que la mente va retomando, ¿no? Está lo de casita de niños, casa de niños, está Munorca, que también tiene que ver el ACOM, de la Asociación de Consejos Comunitarios. Allí hay un gran legado y unos líderes muy destacados en ACOM, la Asociación de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. En fin, por lo menos hay un proceso también grande que
hice parte de él, que fue África en la Escuela. África en la Escuela, que también ahí estuvo al frente la profesora Elizabeth Castillo y el profesor José Antonio Caicedo Ortiz. África en la Escuela. Sí, hay muchos, hay experiencias muy significativas, muy bonitas, profe. Gracias, profe Danilo. ¿Usted tiene conocimiento de luchas cantadas en otras regiones del país o experiencias similares, pero en otras regiones? No, realmente no la tengo, no tengo esa experiencia, no, conocimiento de experiencias así similares no las tengo, porque como le digo, profe, para mí esto ha sido de lo más grande. No sé si de pronto el profesor Carlos Alberto, que conoce tanto, Carlos Alberto Velasco, conozca alguna otra experiencia así, pero realmente no la conozco, no la conozco, profe. Gracias, profe Danilo. Sé que lo que hace Recompás, ¿cierto? La red de Consejo Comunitario del Pacífico Sur es muy grande, pero la experiencia no es como esta experiencia de acá. Yo, desde mi perspectiva, ¿no? Hay una tensión que se puede presentar muy fuerte si nos paramos desde estas experiencias de las luchas cantadas, el escenario de lo decolonial y la formación en inglés o en una lengua extranjera, profe. ¿Cómo se minimiza un poco la tensión que hay entre esas tres cosas? Porque a veces pareciera que hay una resistencia muy grande a aprender inglés porque se mira desde el colonialismo. ¿Cómo disminuimos un poco esa tensión? Profe, yo considero de que sí, porque pues hablar de que no vamos a aprender inglés, que porque tiene que ver con el colonialismo, es como, yo lo creo de que nosotros vayamos a caer en el ostracismo, ¿no? Porque decir no aprende inglés es cerrarnos puertas, ¿cierto? Y es prácticamente, sino que lo que tenemos que hacer es también aprender lo que son los lenguajes. Por lo menos Colombia, bueno, voy a hablar de la diversidad lingüística y cultural de este país, ¿cierto? Donde hay 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas y el español. Tenemos 68 lenguas vivas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? De que ¿quién quiere estudiar el Nazayúe, ¿cierto? La lengua de los guambianos, de San Basilio de Palenque, ¿cierto? Que tiene el palenquero. Yo por lo menos tengo la fortuna de conocer un poco de palenquero, ¿ya? Porque tuve 3 semestres en la Universidad del Cauca. Y el palenquero para mí es una lengua viva de vital importancia en la medida y también de que las universidades también avalen los lenguajes propios, ¿cierto? De que el Nazayúe, por lo menos en esta región de acá, ¿cierto? De que por lo menos en la maestría sí en una lengua extranjera, ¿ya? Y yo propuse mi palenquero y me tocó aprender portugués, ¿cierto? Pues estudiar portugués y yo tengo más o menos conocimiento del palenquero, decir algo, como Cusatá bien, ya que le conoce cultura rimonar, ribenco piojo, bienvenido a San Basilio Ripalenge, pueblo sueto, Riamérica, mini cusuto y conoce, no malo palenquero, viví jarocho ahí, parenje, tierra libre, pueblo sueto. Así na fue, su totando Ario Atauto Vega, Ario Atauto Vega. Cuando yo digo como Cusatá, estoy diciendo, ¿cómo está usted? Cusatá bien. Ya que le conoce, yo estoy bien, ¿no? Ya que le conoce cultura Rimonar Ribenco Piojo, yo quiero conocer la cultura de los hijos de Ribenco Piojo. Mini Cusuto y conoce. Venga conmigo y conozca, ¿cierto? Y después que se da su paseíto, eso es un diálogo que yo me inventé y lo enseñó a los muchachos de Tumaco, ¿cierto? Entonces dicen, nomás los palenqueros, vi jarocho ahí, palenque, pueblo sueto, pueblo tierra libre. Nuestros hermanos palenqueros viven en Palenque, contentos en una tierra libre. Así no, güey, así es su totando día, Tauto Vega. Bueno, me voy, nos vemos otro día, ¿ya? Y como una ronda que me la enseñó el profesor Alfonso Casiani Herrera cuando estaba en la universidad, porque nosotros fuimos a terminar el semestre en San Basilio de Palenque. Eso es una apuesta. Eso es una apuesta. Entonces fuimos allá, donde cada cual tenía que ir con un escrito de su autoría y aprendernos unos trabajos, unos compromisos académicos que él dejó, y eso tenía que ser colocado a consideración de la gente de San Basilio de Palenque, porque en San Basilio de Palenque se les enseña la lengua palenquera en la casa, en la comunidad y en la escuela, ¿ya?
Y entonces por lo menos había una ronda que el mirón, el sol y la luna senda que un monate en que senda luna y un toso. Antes que poner flende cublende pa mauto monapa pasar por bajo mano, aneco candá. Mirón, pute dinero, que pasa rey lo que quiere pasar, que no la conde, aquí la atrás. Soy luna, hasta que preguntar, mamona, lo que está pasando por bajo mano, a mí. Ponde, o tan pasó, o pa luna, mona, hasta que contestar, ponde votando. Y él, hasta que poner, y la otra atrás, a lo que queda, ¿cierto? Esa es una ronda que pues no hay el tiempo de explicarla muy bien, pero en sí, cuando uno dice como Cusatá, Numano, Palenquero y Jarocho, esas son expresiones. Los NASA, ¿cierto? Tienen su forma también de saludar, de enseñarle a sus niños. Ya lo que tiene que ver con en Azayuca, la gente que conoce, el Mangapete, Eucha, en fin, esos lenguajes hay que llegar para minimizar, ¿no? Para que no solamente se vean como el inglés, la gran lengua, porque pues el inglés es un idioma universal, ¿no? Y no saberlo, no aprenderlo, también entra uno a estar out, ¿no? Entra uno entraría uno en el ostracismo porque se negaría la oportunidad también de conocer muchas cosas. Ojalá se vieran una película que que fue filmada en Bolivia, ¿no? También La Lluvia. Ya donde los tipos que llegan a la colonizar allá, a robarse prácticamente lo que había en Bolivia, como están al frente de un indígena, decían, no, es que esto es para explotarlos, para robarlos, para enriquecernos, y el indígena sabía inglés. Entonces le digo, ustedes son unos usurpadores, ustedes son unos ladrones. ¿Por qué? Porque nunca pensaron de que el indígena sabía el inglés, ¿sí se comprende? Y él alertó, esa es una película muy bonita, porque fue la guerra del agua que vivió Bolivia por ahí en el año 2000. ¿Cómo se llama la película, profe? También La Lluvia. ¿También La Lluvia? Sí, También La Lluvia, así se llama, profe, También La Lluvia. Será material de fin de semana, profe, se lo aseguro. Muchas gracias por la recomendación. No sé si el profesor Carlos Alberto Velasco tenga en su recuerdo alguna cultura, alguna comunidad que también haga algo parecido a lo de las luchas cantadas, pero en otra región del país. Profe Carlos Alberto, adelante. No, no tengo conocimiento. Yo creo que no. Pues sí han habido, digamos, procesos que tienen que ver con educación popular en algunos sitios, pero donde se articula la música y sobre todo la música popular, ¿no? Que era los ritmos que se bailaban en esa época, como la salsa, la guajira, hoy ya no se baila guajira, el vallenato, que eran los ritmos del baile común y corriente en las comunidades. Digamos, desde esa perspectiva no conozco ningún proceso. Este proceso fue único, ha sido único. Las guajiras muy famosas, recuerdan por ahí en el 80, bueno, yo estaba muy pibe, pero bailar guajira era una cosa hermosa porque tenía que ver con el enamoramiento, ¿cierto? La mujer que aceptaba bailar una guajira era porque había un gusto por el otro, porque si no le gustaba simplemente le decía que no salía. Y Sinesio Mina se graba ritmo de guajira y sonó bastante, recuerdo en Villarrica, en Puerto Tejada, todavía la gente baila ritmo de guajira, Sinesio Mina. Otra guajira muy hermosa fue Reclamo Negro, la compuso el profesor Gustavo Herrús. Esa tuvo menos, digamos, ese long play número 2 tuvo menos recepción, digamos así. El primero fue un impacto tenaz porque el caso de Sinesio Mina, yo allí aprendí, nunca había escuchado yo en el 80, 86, 85 que se graba este disco, quién era Sinesio Mina. A partir de allí conocimos a Sinesio Mina y los poderes que él tenía. Pero un proceso así donde se articule la música, se articule el teatro popular, el teatro Lo Primillo que habló Augusto Boal, o el teatro anónimo identificador que crea Manuel Zapata Olivella, todas estas estrategias entraron a jugar parte en el proceso de la red de organizaciones de base. En Colombia no lo conozco. Y hay unas publicaciones, ¿no? Fruto de eso, Gustavo Herrús hizo varias publicaciones. Hay una muy famosa que aparece en un texto de Orlando Falsborda sobre la IAP. Gustavo le tituló Juntos contra la computadora, que es toda la lucha del norte del Cauca, pero que se centró en Villarrica contra el abuso de la empresa Cedelca en esa época
del servicio de la energía eléctrica, que ahí surge la canción Son de la Oscuridad. Gustavo publica y le llama irónicamente al artículo Juntos contra la Computadora, porque cuando la gente pedía argumentos del por qué la excesividad en los cobros de la energía, lo que decían los funcionarios de Popayán era que era culpa de la computadora. Entonces, irónicamente, Gustavo decía, pues entonces hay que luchar, hay que irnos todos contra la computadora porque la computadora es la culpable. Pero procesos igual que articulen, digamos, el teatro popular, el teatro anónimo identificador de Manuel Zapata Oribella, el teatro del oprimido y toda esta propuesta de educación popular de Paulo Freire que se haya aplicado de esa manera y convertido a música bailable, no, yo creo que no existe. Gracias, profesor Carlos Alberto, por la información. Ya para cerrar este conversatorio, profe Danilo, quisiera hacerle una última pregunta. Yo, como licenciada en Psicología y Pedagogía, yo soy psicopedagoga. Reconozco muchas veces, casi todo el tiempo trato de hacerlo, que es muy importante tener en cuenta las características del estudiante en un proceso formativo. Estandarizar, formar a todos por igual, es considerado un error porque todos aprendemos distinto y todos aprendemos en diferentes tiempos. Pero además, si el profesor o la profesora no reconocen que todos venimos de diferentes comunidades, también podríamos estar diseñando estrategias de enseñanza o podríamos estar diseñando materiales con un enfoque equivocado que dejara de reconocer estas grandes diferencias. Una gran diferencia puede ser la manera en la que muchas comunidades indígenas, por ejemplo, aprenden y enseñan matemáticas. Y cuando el estudiante de esa comunidad o de ese pueblo viene a la institución de educación superior en la zona urbana, pues entra totalmente descontextualizado. Y en algunos casos hay profesores que no reconocen esas diferencias. ¿Usted qué nos puede decir al respecto, profe? ¿Cuáles son las diferencias más marcadas de las comunidades del norte del Cauca? Profe, pues realmente, como usted dice, ¿no? Todos aprendemos de manera distinta, de manera diferente. Pero como docentes, yo pienso de que por lo menos la educación nos da herramientas muy grandes, como también la educación popular, de que hay que valorarle a los niños los presaberes, porque no somos tabula rasa, dicen los grandes pedagogos, ¿no? Entonces, de esas diferencias es de que una persona, o sea, viene de un contexto diferente, entonces también hay que respetarle ese saber que trae de su comunidad, ¿cierto? Por decir algo. Una persona de Guapi, de Timbiquí, de Tumaco, ellos tienen otras formas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente, ¿no? El contexto es diferente y entonces en esa manera de estandarizar a todos hay que, pues me parece que no es lo viable en cuestión de la educación. Meterlos a todos en un mismo costal, no, porque aprendemos de manera diferente, tenemos unos presaberes, los ritmos no son iguales. Entonces yo creo que a cada estudiante hay que darle su lugar en el modelo, en el sistema de enseñanza-aprendizaje. O sea que llegar, por lo menos le voy a decir algo así a grosso modo. Un estudiante de Tumaco, donde yo les decía a ellos, hombre, es que el éxito no es un regalo, es una conquista. Yo o sea, son escritos míos, ensayos, ¿no? Que también se han podido articular con otras personas, por lo menos tengo una hija que creo que está conectada, que también hizo un escrito muy parecido al mío. ¿Cierto? El éxito no es un regalo, es una conquista. Y escribir como un escrito que yo tengo de mi autoría, donde yo decía es que la inteligencia no riñe con la pobreza. Entonces sale un joven de Tumaco para Medellín a estudiar ingeniería de petróleo. Fue mejor IFES, mejor bachiller. Y en ese entonces yo estaba en el mismo Tumaco y cuando le escribí, ¿no? Porque hasta hoy tenemos comunicación, le pregunto, Kevin, se llama Kevin Ugles Arbolea. Kevin, ¿cómo le está yendo en Medellín? Me dice, no, profe, pues un poco achicopalado, porque pues los muchachos allá van en sus carros propios, muy buena ropa de marca, mucha plata para el recreo, y uno de provincia, arrimado en la familia, pues estoy un poco achantado. Yo le dije, Kevin, y ese escrito que yo le llevé, que dice que le es un regalo, es una conquista. ¿Quién es? No, que es suyo, profe. Y ese de que la inteligencia no riñe con la pobreza, ¿de quién es? Suyo, profe.
Entonces me dijo, no, no, profe, voy a colocarme las pilas. Ah, y otra cosa que él me decía es que las matemáticas que yo recibía allá no son iguales a las de acá, pero prácticamente, pues me estoy colocando las pilas, me decía él. El muchacho se colocó las pilas, dejó de achantarse por eso, porque los otros van en sus carros de lujo, porque llevan buena ropa, buenas zapatillas de marca, tienen buena plata. Y con el tiempo, Kevin ocupando el primer puesto en la Universidad Nacional de Medellín y fue invitado a los Estados Unidos como el mejor estudiante de esa universidad en el programa que él estaba, Ingeniería de Petróleo, ¿cierto? Y que es un testimonio vivo porque todavía hay evidencia y es más, creo que está en las redes sociales. Entonces, pues sí, se llega con un nivel de conocimiento diferente, ¿cierto? Porque usted sabe que el muchacho, los niños, porque lo viví en Tumaco, que tiene que desplazarse en la chalupa, ¿cierto? En el potrillo, que para llegar a la escuela, al colegio, son a veces 3 horas, llegan mojados porque lo vi. Entonces las condiciones de estudio son diferentes. Es diferente al muchacho que vive en la ciudad, en Cali, en Medellín, en Bogotá, que desde preescolar ya tiene profesor bilingüe. Entonces él tiene no es porque sean más inteligentes, ¿cierto? Sino porque tiene unas condiciones de vida mejor. Y todo eso hay que reconocerlo uno como docente, ¿no? Los presaberes y respetar la cosmovisión, el contexto donde viene el estudiante, ¿ya? Y no meterlo a todo, porque después de eso hacen las pruebas de estado, ¿cierto? De que lo mismo que le preguntan a un niño de La Guajira, del Guaviare, del Chocó, que vive relegado a cinturones de miseria, eso mismo le preguntan a lo mismo que le preguntan al de Bogotá, ¿cierto? Que tiene todo el conocimiento, que tiene todos los medios, con ese mismo rasero, miren a los demás. Y eso es una falla que hay en el sistema de las pruebas de estado, ¿no? Que a todos los meten en el mismo costal. Y por eso la ventaja de uno sobre otro, ¿ya? Cuando el conocimiento debería ser de inclusión, de también facilitar, si en verdad vivimos en una nación que dice ser democrática, ¿cierto? Como Colombia, que es un Estado social de derecho, ese derecho debería llegar a todos los pueblos, a todas las comunidades, hasta el punto, pues, no sé si me salga el tema, pero somos tan desiguales que me parece inadmisible que en un país como el nuestro hayan niños que se mueran de hambre, personas que duerman en la calle porque no tienen cómo vivir, dónde vivir, cómo vivir, y personas que no van. Usted encuentra, hace un censo bien serio y encontrará muchos niños que no van a la escuela porque no tienen cómo ingresar a los procesos escolarizados. Gracias, profe. Ahora sí le prometo que esta es la última pregunta. Yo estoy convencida de que todas las profesoras y todos los profesores deberíamos saber algo de etnoeducación, que en nuestros planes de estudio ese debería ser un tema por abordar independientemente de la disciplina que acompañe las didácticas en una licenciatura cualquiera, como la licenciatura en educación especial o la licenciatura en diseño tecnológico o cualquier otra licenciatura que exista. Todos nos estamos formando como profesores y como profesoras. Todos y todas deberíamos saber de etnoeducación. Háganos una recomendación, profe, desde la etnoeducación, ¿por qué tema empezamos a profundizar y a cualificarnos? Profe, yo considero, aquí hay también, ¿no? Aquí hay un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que vino hace ya como 2 años, ¿no? Gustavo Adolfo González, vino a Santander de Quilichao, ¿no? Y hubo un encuentro donde yo lo recibí a los estudiantes de educación, una profesora que se me escapa el nombre, y bueno, él conoce esta temática de la educación, pero la educación, profe, que en verdad, como usted dice, todos deberíamos de ser educadores, porque el educador tiene que conocer el contexto, tiene que conocer las particularidades de los jóvenes, respetar la diferencia, sí, ¿cierto? Pero también respetar las particularidades, lógico. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Nosotros en el papel dice que somos iguales, pero sí, nosotros tenemos unas diferencias. Esas diferencias culturales también hay que defenderlas. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que prácticamente, como diría yo, rotula a las demás personas como si fuéramos igualiticos, no salidos en una fábrica, pero hay que comenzar por la historia, porque hay que conocer, pienso yo que hay que conocer por la historia, por los procesos de vida, empezar a conocer la historia de vida de ese niño, de ese muchacho, ya de ese estudiante, porque una de las cosas que yo decía en Tumaco era que habían profesores que cuando los niños
llegaban tarde, o sea, le cerraban la puerta a los 5 minutos de decir que la entrada, ¿cierto? Y los niños llegaban a tocar y no les abrían. Y entonces yo le decía a algunos docentes, bueno, ¿usted por qué no le pregunta al niño por qué llegó tarde? Y había niños que no llegaban tarde, era porque ellos están cuidando al niñito, a su hermanito, porque la mamá está en el manglar, porque, en fin, hay situaciones que la ropa se mojó, porque no estaba el almuerzo. Entonces, eso, yo les decía, yo eso no lo hago. ¿Y por qué cuando usted llega 1 hora tarde, 15, 20, 30 minutos, el estudiante se lo espera? Ya, entonces siempre tuve un poco de choque con eso, porque yo le decía, porque a veces eran personas demasiado llenas de tantas cosas, de achaques, enfermedades, diabetes y tal, atropellando niños, ya, niños. Por eso yo creo que esto le llega, profe, porque usted es psicopedagoga, ¿cierto? Hay personas que ya no quieren estar en la educación, más sin embargo siguen allí atropellando niños. Algunos que le decían, los niños les decían, pero yo quiero, profe, ¿por qué no hacemos una ronda? No buscamos, que ustedes no están en la escuela. Hombre, pero si a esos niños se los quitamos a la cuna, ¿cierto? Niños que uno los ve que los llevan en carro, en moto y van dormidos. Entonces ellos llegan a sexto, con los 10, 11 añitos, ellos todavía son niños, ellos necesitan vivir la vida. Y además, y entonces ya los que porque están en bachillerato los tienen que tratar, que tienen que ser serios. Ellos tienen que vivir su proceso de infancia, su niñez, y demás. Entonces, profe, yo creo que la educación busca de que nosotros podamos entender la diferencia, respetar la diferencia y comenzar prácticamente a conocer también esas historias de vida de cada niño, porque cada niño tiene una historia que el mundo no conoce y hay unas huellas indelebles, muchas marcas y demás, pero un educador respeta eso. Un educador no es del que le cierra la puerta y el estudiante tiene que estarle pidiendo permiso para ir al baño, si las necesidades fisiológicas y demás, eso no da espera. Al niño hay que educarlo, decirle, y es más, yo les decía a mi estudiante, yo no soy profesor que enseña con puertas cerradas, yo soy de puertas abiertas. Usted, lo único que va a ir al baño, prepara y va al baño y regresa, no tiene por qué estar diciendo permiso, profesor, para ir al baño. No. Yo considero así, ¿no? De pronto pues estoy desfasado, estoy desubicado, no sé, pero yo creo que María Montessori, una de las grandes pedagogas que ha habido en el mundo, no hacía eso, de coger a los niños, porque es que la educación no es para subalternizar ni para genuflexar a nadie, no es para arrodillarlo, la educación es para la libertad, y eso es uno de los postulados de Paulo Freire. Entonces, yo considero, profe, de que la educación es muy hermosa, muy bella, ¿no? Porque es un proyecto pedagógico, ¿cierto? Con una apuesta política, pedagógica, cultural, emancipatoria, social, ¿cierto? Que busca prácticamente desmontar estructuras de poder. Y entonces, en la medida que usted conoce a un estudiante, también aprende a quererlo y a respetarlo. No sé, profe, si respondí su pregunta, pero... Pero yo creo claro que sí, claro que sí. Una pregunta con una respuesta muy amplia, muy robusta. Muchísimas gracias, profe. Claro que sí. Bien, es el mediodía. Quiero agradecerle, profe Danilo, por haber aceptado la invitación, por haberse unido a esta iniciativa, y a cada una de las profesoras y los profesores presentes también les doy las gracias por haber aceptado esta invitación. La próxima invitación, el próximo conversatorio es el próximo 9 de diciembre desde la perspectiva de la música y el trabajo con comunidades también desde la música. Así que estén atentos a recibir la invitación y nos vemos en un poquito más de una semana. Muchas gracias, profe Danilo. El profesor Alfonso todavía está conectado. Perdón, Adolfo. Adolfo Albán sí está conectado, ¿no? Pero no sabe si ¿podría está conectar? Casi está. Sí, tiene audio, profe Adolfo. Lo estábamos esperando para su último comentario, profe, para cerrar este conversatorio. Complacido de escuchar a Danilo, pues tuve la fortuna de compartir con él las clases de etnoeducación en Santander, en la corte que tuvimos en esa región tan importante y luchadora como es el norte del Cauca. Y bueno, he podido seguir como el devenir académico de Danilo, y hoy me siento absolutamente feliz y maravillado escuchándolo hablar palenquero, que es una de las lenguas que enseñamos en la licenciatura,
y creo que fue y ha sido uno de los alumnos aventajados tanto de la licenciatura como de la universidad, que le valió un reconocimiento como la medalla que se da a uno de los mejores estudiantes de la Universidad del Cauca. Así que, maestro Danilo, muchas gracias por enseñarnos tanto en el día de hoy. Cada que me encuentro con usted y nos podemos comunicar, sigo aprendiendo y eso ensancha mi espíritu y me llena de gratitud con su saber. Muchas gracias, muy amable. Sí, muchas gracias, profe Adolfo. Usted sabe que siempre lo he admirado, ha sido uno de los más grandes maestros que he tenido y en verdad que he aprendido mucho de usted, profe. Mil gracias. Muchísimas gracias a los dos. Próximo miércoles 9 de diciembre a las 10 de la mañana tendremos Musicarte y Lúdica en la comunicación de sensibilidad. Nuestro invitado es el profesor Jorge Aníbal Coral Guerrón, coordinador de la licenciatura en música de la Universidad del Cauca. Profe Danilo, muchas gracias. Profe Adolfo, mil gracias por contactarme con el profesor Danilo. Muchas gracias a todos y a todas por aceptar esta invitación y unirse a este conversatorio. Que tengan una excelente tarde. Profesora Paola, mil gracias y mil bendiciones. Hasta luego. Y muchas gracias a todos los asistentes.